Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio devocional aquí en el libro de Marcos, aquí en el capítulo 9. Hoy día vamos a continuar estudiando este capítulo 9, después de haber hablado de la batalla de la fe. Hoy día quiero hablarte acerca del valor de negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo siempre estuvo enseñando a sus discípulos. Lo hacía de manera práctica cuando sanaba a los enfermos, cuando atendía diferentes circunstancias. Vimos el día de ayer cómo se había creado toda una contienda con respecto a un muchacho que estaba enfermo, endemoniado, y que sus discípulos no pudieron liberarlo. Y ahora Jesús continúa ahora charlando con ellos y les va a enseñar este principio fundamental que creo que necesitamos nosotros considerar seriamente en nuestra vida, que va a marcar una diferencia. Si tú vives el principio que hoy vas a escuchar, tú realmente te vas a encaminar en el verdadero sendero de la santificación y del servicio genuino a Dios. Por eso hoy quiero hablarte del valor de negarnos a nosotros mismos. Y vamos a continuar con la historia que dejamos el día de ayer en Marcos capítulo 9. Vamos a continuar con el verso 28 y vamos a ir hasta el verso 35 para aprender tres principios de la importancia de negarnos a nosotros mismos. Después de que Jesús libera a este muchacho y lo levanta sano, dice que en el verso 28 del capítulo 9 de Marcos, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Interesante. Los discípulos estaban preocupados. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y entonces Jesús le dijo, este género, hablando de este género de espíritu, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Y aquí viene el primer principio. El negarnos a nosotros mismos fortalece nuestra vida espiritual. Realmente ellos no ayunaban. Recuerda tú cuando le cuestionaban a Jesús, oye, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan permanentemente y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le va a dar una respuesta muy sabia y le va a decir, mira, en un día de bodas, cuando el novio está presente, nadie está ayunando. Pero llegará el día en que el novio le será quitado, entonces ahí dice ayunarán. Entonces, ese no era el tiempo de la visitación de Cristo era la venida del Rey y todos debían celebrar y recibir al Rey. Estaban viendo moverse al Rey con su majestad, sanando, liberando, trayendo tanta bendición al pueblo de Israel. No era el tiempo de ayunar. El ayuno siempre tiene, por eso, una virtud de la cual vamos a hablar dentro de un momento. Pero quiero que notes que no dice simplemente ayuno, dice con oración y ayuno. ¿Por qué Jesús dice, ustedes no han podido, este género de espíritu no sale sino con oración y ayuno? Y esto habla de la necesidad de tener una mayor fortaleza espiritual. Jesucristo mismo experimentó esto. Antes de comenzar su ministerio, Él se apartó al desierto. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y ahí ayunó 40 días y 40 noches y no comió ni bebió nada. Realmente solo Jesucristo pudo haber hecho algo así. No comer ni beber nada y encima en un desierto. Y sabemos que en ese desierto Él fue tentado por el mismo Satanás. Y conocemos, ¿verdad?, la historia. Satanás no pudo derrotar al Señor Jesucristo. Jesucristo venció toda tentación. Y este valor del ayuno de Cristo es porque nos deja una lección de que es a través de la oración y del ayuno que nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual. Nuestra experiencia hoy es terrenal, en este cuerpo. Y nosotros siempre estamos en esa tendencia de satisfacer los deseos del cuerpo. Y muchas veces sacrificamos la vida espiritual por la satisfacción del cuerpo. Y no estoy hablando necesariamente de cosas pecaminosas. El comer, el beber, el descansar son cosas necesarias para el cuerpo. Pero muchas veces el cuerpo demanda mucho más de esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre se pega a lo que le produce placer. La comida, el descanso, la bebida, el disfrute, la diversión, el relax, nos produce mucha satisfacción y es bueno tenerla en su debida medida y en su debido momento. Sin embargo, Jesucristo dice, bueno, para poder echar fuera este tipo de espíritu malo, necesitas fortaleza espiritual. Dice, por eso Jesús dice, este género, dice, con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
En Mateo capítulo 26 encontramos también algo que es importante recordar. Recuerda tú cuando Jesús está en Getsemaní, Él está orando. Él está orando fervientemente. ¿Por qué? La oración siempre va primero. Es interesante que ahí Él dice oración y ayuno. No dice ayuno y oración. Porque un ayuno sin oración realmente solo es abstinencia, solo es dieta, ¿verdad? No, si queremos fortaleza espiritual, en el ayuno tenemos que dedicarlo a la oración, a estar quietos orando. Por eso realmente el ayuno que aprovecha en la vida espiritual es el tiempo que separamos para Dios, para buscar a Dios y para fortalecernos en el Señor. La palabra de Dios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y los tiempos de ayuno y oración es algo que tú debes practicar. Ay, pastor, pero realmente la iglesia solo una vez al mes convoca oración y ayuno. Mira, el ayuno y la oración es algo que tú lo decides de manera personal. Jesucristo enseñó sobre el ayuno que cuando uno ayune no debe hacerlo saber a los demás. Es algo entre tú y Dios. Y cuando estés ayunando, Jesús dijo, lávate bien la cara para que nadie se dé cuenta que estás ayunando. No pongas cara de verdad de famélico, de que estás verdad con mucha hambre para decirle a todo cómo ayunas, porque eso sería vanidad espiritual. A veces nos gusta exhibir nuestras actividades espirituales, pero Jesús siempre dijo, cuando ores, ora en secreto, cerrada la puerta. Y cuando ayunes, no toques trompeta, no digas nada, que nadie se dé cuenta. Ayuna para tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Te hablaba del huerto de Getsemaní. Jesús está orando. ¿Por qué está orando? Él está orando porque se está fortaleciendo es el momento más difícil de su vida terrenal, que es entregar su cuerpo en una cruz para morir por nuestros pecados. Y cuando Jesús le pide a sus discípulos orar, dice que regresa después de una hora y le dice, y los encuentra durmiendo. Y le dice ahí en Mateo 26:40, ¿cómo no habéis podido velar conmigo siquiera una hora? Y me imagino lo mal que se sintieron en ese momento los discípulos, ¿no? Lo mal que se sintieron, pero Jesús inmediatamente los consuela. Le dice, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y él aquí enuncia una verdad muy importante. A veces en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿no? Estamos siempre dispuestos a lo bueno, a servir a Dios, a hacer las cosas correctamente, a orar, a alabar, a adorar, a servir al Señor. Pero hay un problema. Nuestra carne es débil. Nuestra carne siempre, por su debilidad, siempre tiende a satisfacer los deseos del cuerpo y no a honrar a Dios. Por eso, qué importante es recordar en este principio del negarnos a nosotros mismos, lo que dijo el apóstol Pablo, que escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20. Este verso tú deberías tenerlo subrayado en tu Biblia, memorizado. Yo creo que este verso, si pudiéramos vivir este versículo de la Biblia, nuestra vida espiritual realmente se transformaría. El apóstol Pablo escribió estas palabras, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, en esta vida humana, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este verso comienza diciendo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo. Qué importante es esto. Y esta es la negación del yo, la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que llevar a la cruz de Cristo nuestro yo, nuestro ego. Sí, ¿para qué? Para que Cristo reine en nuestro corazón. Ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. La única manera en que Cristo puede vivir en nosotros es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Nos negamos no solo el pecado, sino todo aquello que estorbe en nuestro crecimiento espiritual. Y esto demanda una decisión delante de Dios. Para que la gracia de Dios nos ayude a poder vivir este principio de la negación. ¿Por qué? Porque el negarnos a nosotros mismos fortalece nuestra vida espiritual. Número 2. El negarnos a nosotros mismos produce salvación en otros. Wow, esto te puede sonar un poquito extraño, pero el valor de negarse a sí mismo va a producir salvación en otros. Veamos este principio continuando aquí en Marcos capítulo 9. Ahora leamos el verso 30 al 32. Y dice la Escritura, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¡Wow!
Él ahora, Jesucristo ha tenido, ¿verdad?, un momento glorioso en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías, la voz del Padre, ¿verdad? Este es mi hijo amado, a él oíd. Ha descendido del monte, ha liberado a este muchacho. La multitud está realmente conmovida. Muchas veces quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey. Pero cada vez que querían hacer esto, Jesús siempre hablaba de la cruz. Y ahora quiere hablarle a sus discípulos de la cruz, de esta cruz de la que escribió el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque la experiencia de la cruz es la experiencia de la negación de nosotros mismos. Cristo se negó a sí mismo. Cristo no vino aquí, ¿verdad?, como todo ser humano para disfrutar de esta vida, para tener una familia, qué sé yo, construir una casa, tener muchos hijos, disfrutar de este mundo. No. Él vino para dar su vida en rescate de todos nosotros. Desde el principio Él tenía claro su misión. Y Él por eso nos va a enseñar este principio y quiere enseñárselo también a sus discípulos. Y dice que les enseñaba, después de todo esto que ha ocurrido, dice, el Hijo del Hombre. Mira el contraste. Será entregado en manos de hombre y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Y estas palabras, dice en el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. A veces a nosotros nos asusta la experiencia de la cruz, no queremos preguntar. Estamos en nuestra zona de comodidad, pero Dios siempre nos está llamando a cargar su cruz. Por eso, quiero que me acompañes un momento al Evangelio de Juan en el capítulo 12, porque Jesús aquí nos va a enseñar bastante sobre este principio. Juan capítulo 12, verso 23 al 25 dice así. Jesús respondió diciendo, y aquí le han venido a decir, ¿verdad, Jesús? Mira, unos griegos te buscan. Y esta era la señal. Esta era la señal de que su tiempo había terminado en Israel. Debía ir a la cruz porque los gentiles estaban esperando la palabra de Dios. Y unos griegos vienen a buscar a Jesús. Oye, y le dicen, Señor, unos griegos te buscan. ¿Y cuál fue su respuesta? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Y aquí Jesús está hablando de su propia vida. Él está haciendo un símbolo. Él como un grano de trigo que tiene que caer a tierra y morir. Sí, porque cuando el grano cae, cualquier semilla cae a tierra, explota, muere. Pero de esa destrucción, de esa muerte del grano, ahora surge una vida nueva, una planta llena de fruto. Y así Él miraba su propia entrega en la cruz. Jesús estaba enseñándoles a ellos el valor de negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el negarnos a nosotros mismos produce salvación. Y la muerte de Cristo produjo salvación de todos nosotros. Y Jesús lo tenía tan claro. Y Él también trata de que sus discípulos, desde el principio, aún antes que ocurra, aprendan esta verdad. Y Él por eso va a continuar diciendo en el verso 25, el que ama su vida, la perderá. ¡Wow! Piensa en eso. El que ama su vida la perderá. A veces amamos tanto la vida que tenemos. Nos aferramos tanto a nuestras posesiones. Nos aferramos tanto al disfrute de esta vida que podemos correr el riesgo de perder la verdadera vida de Dios, que ya está diseñada en el cielo para ti y para mí. Por eso Jesús dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Verso 26, si alguno me sirve, sígame. Siga mi ejemplo, sigue mis huellas, dice el Señor Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué preciosas palabras. Porque a la par que Jesús habla de la cruz, de la negación, también nos habla de la recompensa. Oh sí, porque Cristo murió, sí, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y ese es el camino que Dios ha trazado para todos y cada uno de nosotros. En el verso 27 de Juan capítulo 12 dice, y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es interesante que Jesús en su humanidad no niega que es difícil esto. Ahora está turbada mi alma. Debo ir a la cruz, llegó el momento. ¿Pero qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, si para esto yo he venido, si este es el plan divino. Jesús lo tenía claro desde el principio. Por esa razón, Él ahora va a afirmarse
en la negación de sí mismo. Y mira lo que dice ahora el verso 32, por eso, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, como dice en Juan capítulo 3. Si yo fuere levantado, y habla de ser levantado en aquella cruz, con sus brazos extendidos, de esta manera, entregándose a sí mismo, mostrándonos un amor sacrificial, nos atrae al mundo a sí mismo. Oh, el poder de su amor, el poder de su entrega, de su sacrificio por nosotros, de su gracia y misericordia. Hoy nos atrae a Cristo. Y quiero decirte a ti, mi amigo, que quizás estás escuchando este mensaje y no has entregado tu vida a Jesús. Jesús murió por ti, para que tus pecados sean perdonados. Y hoy Él te está llamando y Él te está atrayendo a ti, a Él mismo. ¿Cómo así? A través de su amor. Sí, Él murió en la cruz por amor a ti. Sigue diciendo el Señor en el verso, vamos a leer el verso 33 del capítulo 12, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús entonces les hablaba siempre muy claro acerca de estas cosas. Sin embargo, para nosotros, en nuestra naturaleza humana, siempre es difícil asimilar esta verdad. En Lucas capítulo 9, acompáñame por favor en el verso 22 al 24. Lucas, el capítulo 9, el verso 22, dice, y Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Verso 23, y decía a todos, ahora le dirige esto, dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo repito, palabras de Cristo, si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermano, muchos dicen, tenemos una sola oportunidad de vivir, una sola vida en esta tierra. Es verdad, está dado al hombre vivir una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta es, ¿cómo vas a invertir tu vida? Tú ya que conoces al Señor. Yo quiero animarte, hermano, a que tú tomes la decisión de dedicar tu vida a servir a los demás, a servir a Dios, a predicar el Evangelio. No solo vivas una vida, ¿verdad?, en el disfrute de esta vida, porque puedes perder aquella vida que Dios diseñó para ti. Qué triste será para muchas personas cuando lleguen al cielo, quizás, ¿verdad?, así como escapando de un incendio, como dice 1 Corintios capítulo 3, salvados por fuego, y al Señor tenga que decirle, mira, tenía todo esto para ti, una vida maravillosa, llena de buenos frutos, pero tenías que negarte a ti mismo. Tenía recompensas para ti, pero no podré dártelas, porque nunca quisiste negarte a ti mismo. Jesucristo, por eso le dice a todos aquellos que estaban siguiéndole, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, oh, tú que me estás siguiendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué? Y sígame. El apóstol Pablo vivió este principio. Quiero que me acompañes ahora a Primera de Corintios, el capítulo 9. En Primera de Corintios, el capítulo 9, encontramos la actitud del apóstol Pablo. Ahí en el verso 19, por ejemplo, mira lo que todo el capítulo 9 te lo invita a que lo puedas leer. Es realmente la experiencia y el testimonio de un hombre que se negó a sí mismo. En el verso 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Considera ese texto. Te lo vuelvo a leer. Dice, por lo cual siendo libre de todos. Soy libre. Sí, porque él era libre. Incluso tenía ciudadanía romana. Dice, él no era esclavo. Dice, soy libre de todos. Me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Por eso te digo que el negarnos a nosotros mismos produce salvación en otros. Porque la negación y la muerte de Cristo produjo la salvación de todos nosotros. Y ahora nosotros, como sus discípulos, cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos la decisión de servir al Señor con sacrificio, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, esto va a resultar en que otros también reciban la salvación que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Y él por eso, el apóstol Pablo, siendo libre de todos, se hace siervo de todos para ganar a un mayor número. Mira lo que dice el verso 21. Me hice a los que están sin ley,
Me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Pero para qué? Yo hice esto para ganar a los que están sin ley. Verso 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él no buscaba su propia gratificación. Él muchas veces se acomodaba a las diferentes circunstancias con tal de ganar a algunos. En el testimonio de Pablo, él decidió negarse a sí mismo. Él pudo haber vivido una vida en este mundo de un gran privilegio. Él tenía una posición económica acomodada, tenía un gran prestigio, ciudadanía romana. Él podía haber disfrutado de este mundo como quizás ninguno de nosotros. Sin embargo, él dijo, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino teniendo la justicia del Señor. Por esa razón, hermano amado, te animo a que te niegues a ti mismo. Y finalmente, número 3 y último, el negarnos a nosotros mismos anula el orgullo y nos honra delante de Dios. Qué importante es eso. Vamos nuevamente a nuestra historia aquí en Marcos, el capítulo 9, y ahora leamos el verso 33 al 35 y ahí haremos una pausa. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús se dio cuenta que estaban disputando quién sería el mayor. No, yo debo ser el mayor, yo soy el más cercano, yo soy su mejor amigo. Juan decía, no, él me ama más a mí, yo me recuesto sobre su pecho. Y Pedro decía, no, él me ha dicho que yo soy roca. Y ahí estaban discutiendo, ¿quién sería el mayor? Y Jesús, cuando a veces por estas cosas, a veces por esos celos, a veces por ese deseo, esa vanagloria que buscamos humanamente, Jesús se da cuenta que está eso en todos ellos. Y a veces cuando surgen discusiones debemos usar la sabiduría de Cristo. Él llamó a todos, porque esta era una lección que tenían que aprenderlo todos. No es que uno u otro estaban mal, todos estaban mal, tenían un enfoque equivocado. Jesús, ¿qué les va a decir? Cuando él pregunta, ¿qué disputaban? Ellos estaban tan avergonzados de hablar de qué estaban discutiendo, porque en el fondo sabían que era algo que tenía que ver con su propia vanidad. Hermano, cuídese de la vanidad. Recuerde que el diablo, antes de ser Satanás, era un querubín protector hermoso y se envaneció a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría por ello. Jesucristo nos muestra el contraste. Él siendo el Señor, el Hijo de Dios, Él mostró humildad. Él se despojó a sí mismo. Sí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la Escritura en Filipenses 2, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Antes de la exaltación vino primero la humillación, el servicio obediente. Y el camino que escogió el Señor Jesucristo es también nuestro camino, porque el siervo no es mayor que su Señor. Hay una de las historias más preciosas aquí que me encanta en la Biblia y quiero leértelas en Juan capítulo 13. Es una escena en que Jesús ahora por un momento se va a despojar de ese manto de rabí que él siempre llevaba. En Juan capítulo 13 te leo esta historia. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Oh, cuando tú sabes lo que Dios te ha dado, tú puedes servir con humildad sin esperar gratificación ni aprobación de nadie. Dice, sabiendo Jesús que el Padre, su Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, como ya hemos mencionado, y a Dios iba. ¿Qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó, dice, a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba, ceñido. Y Pedro entonces vino a Simón Pedro y Pedro que le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Y él entonces no podía aceptar eso. ¿Cómo es posible? Tú eres el Señor, tú no puedes lavarme los pies. Y es que Jesús quería darles un ejemplo. Porque todo lo que Cristo enseñó, Él primero lo vivió, lo modeló. Por eso, cuando seguimos leyendo la Escritura, en el verso 14, dice en el capítulo 13, verso 14, mira cómo concluye el Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Oh, amado hermano, Dios nos llama a ser bienaventurados, dichosos. Y no hay mayor dicha que aprender a servir a Dios negándonos a nosotros mismos. Servir a nuestra familia, negándonos a nosotros mismos. Servir a nuestro prójimo, negándonos a nosotros mismos. Que el Señor nos dé su corazón y que podamos negarnos a nosotros mismos como Él se negó y se entregó en una cruz para la salvación de todos nosotros. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñaste y modelaste lo que es la negación. Tú, Señor, te negaste a ti mismo, te despojaste a ti mismo de tu gloria, Señor, para habitar entre nosotros, para servirnos con humildad y dar tu vida por nosotros en la cruz. Tú, Señor, dijiste que el siervo no es mayor que su Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte, pero hacerlo con gozo, Señor, sabiendo que la recompensa es grande. Y, Señor, que nuestra mayor recompensa hoy en esta tierra sea servirte a ti y servir a los demás. Gracias, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y si deseas tener un tiempo de oración, recuerda que puedes hacerlo en el enlace de Zoom. Muy buenos días.